ya dándole paso al profesor, lo vuelvo a presentar también por las dudas, alguien que no, que no haya estado ayer, el magíster Antonio Schimpf, pastor y profesor de la Iglesia Luterana Argentina, graduado del Seminario Concordia en 1986, profesor del Seminario Concordia desde 1990 hasta la actualidad. Así que nuevamente, gracias, profesor, y bienvenido. Suya la palabra. Bueno, gracias otra vez a ustedes también por darme la posibilidad de colaborar en este proyecto. Han pasado 24 horas de ayer, ¿no es cierto?, que tuvimos este primer encuentro y la gran mayoría está de vuelta acá, así que quiere decir que tan mal no lo pasaron. Yo quiero felicitarlos realmente porque se están tomando este trabajo, este esfuerzo de capacitarse, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo hacen los otros, a los que les va bien, que quizá sus iglesias crecen. Bueno, puede haber muchas respuestas, pero también sepan que en muchas iglesias evangélicas con las cuales tenemos diferencias, no queremos parecernos a ellas, sí vemos un trabajo serio, un esfuerzo por capacitarse, y necesitamos, y está muy bueno que ustedes que están en una edad donde quizá lo normal es pensar en otras cosas, pero estar un sábado de noche aquí frente a la pantalla, frente a un celular, para tomar un curso de teología, creo que es muy lindo y me alegra ser parte de esto. Vamos a tener un momento de oración, vamos a pedir una vez más la guía de nuestro Señor en este encuentro y retomamos donde dejamos ayer y bueno, vamos a ir trabajando con lo que tenemos pensado hacer. Oramos. Querido Jesús, gracias por traernos de vuelta a este encuentro. Gracias por lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas y a poderlo usar también como siervos tuyos, como amigos tuyos que queremos compartir tu palabra, tu mensaje, tu evangelio, donde hay tanta necesidad de esperanza. Vivimos tiempos muy, muy difíciles, donde muchos no ven horizontes, no hay salida, pero sabemos, Señor, que si estamos contigo, si tú estás con nosotros, siempre hay esperanza, siempre hay un mañana mejor. Aquí y ahora y también en la eternidad. Por eso, Señor, ayúdanos ahora a recibir con agrado esto que estamos aprendiendo y pedimos tu guía, tu dirección sobre cada uno de los que estamos aquí. Oramos por nuestros grupos de jóvenes, por nuestras congregaciones, por nuestros pastores. Quédate con nosotros, Señor. Danos tu Espíritu Santo para poder prestar atención y aprender aquello que quieres enseñarnos. Amén. Bueno, voy a compartir una vez más la pantalla. Sobre el final, bueno, vamos a ver cómo estamos llegando con el tiempo. Tengo la posibilidad de compartir quizá algunos desafíos de pensar en algunas frases y después para hacerlo tal vez en pequeños grupos. No sé si alguien lo sabe administrar, seguramente Zoom tiene la posibilidad de poner salas, ¿no es cierto? Entonces, quizá podamos hacer un trabajito así, una dinámica más sobre el final para cerrar, ¿no? No cerrar solamente con la exposición mía. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí supuestamente están viendo, ¿no? Díganme, por favor. Sí, sí. Bueno. Sí. Ayer lo que hicimos fue trabajar 10 principios, de los cuales vimos 5. Recuerdan que la pregunta, la gran pregunta que estamos tratando de contestar es: ¿cómo sé si aquello que estoy presentando, enseñando,
compartiendo, ya sea un estudio bíblico, una clase, es teológicamente apropiado, correcto. Si no estoy enseñando algo que está atentando contra la sana enseñanza, la buena doctrina. Entonces ayer vimos 5 principios de 10, hoy vamos a ver los 5 restantes, sobre cuestiones teológicas fundamentales, ¿no? Que los luteranos especialmente tenemos. Quizá algunas de estas cosas están en armonía con lo que otras iglesias enseñan, pero aquí hay cosas bien propias de la enseñanza luterana con la cual nos identificamos. Primera cosa era si la regla de fe que usamos es la regla de fe u otra regla, ¿no? Al analizar la escritura, ¿recuerdan aquella escena de el rey hecho de un mosaico hecho de piedras o un zorro? Seguramente recuerdan eso. Lo otro era si es la cruz o la gloria, qué es lo que se enfatiza, si nuestra teología es teología de la cruz o teología de la gloria. Y usamos una de las frases típicas que representa la teología de la gloria es pare de sufrir, ¿no? Como que el sufrimiento no es algo que puede entrar en la vida de los creyentes. El tercero es Dios genérico o Dios trino, esta idea de un Dios, un ser superior, como una mera energía, pero no es una persona que pueda relacionarse con nosotros. Y usamos al final, recuerdan esa imagen de una computadora con la cual interactuamos. No solamente es potente, poderosa, sino que también podemos interactuar con ella. Lo otro era sobre el ser humano pecador o capacitado. ¿Recuerdan esas imágenes de la persona levantando la pesa o el flacucho? Bueno, llevado eso al campo espiritual, ¿qué capacidades espirituales tenemos? A lo último vimos que somos ciegos, muertos y enemigos de Dios. Y después el último punto que llegamos a ver ayer es si hay una distinción entre ley y evangelio. Y este es un punto clave, crucial, muy luterano, muy propio de nuestra doctrina. Si ustedes algún día se quieren tomar el trabajo de escuchar algún otro sermón de otras iglesias, que hay mucho hoy en las redes, van a encontrar que aquí es donde quizá tengamos mayores diferencias, ¿no es cierto?, con otras iglesias. ¿Y cuáles son los puntos que nos restan? ¿Justificación por la fe o por las obras? ¿Cristo y su obra ocupan el centro de mi enseñanza? ¿Soy cristocéntrico? Octavo, ¿Cristo es encontrado en los medios de gracia o dónde lo busco? 9. ¿Se distinguen los dos reinos, las esferas donde Dios gobierna el mundo? O, por último, ¿justicia activa o justicia pasiva? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. ¿Justificación por la fe o justificación por las obras? Bueno, muchas veces la palabra justificación a nosotros nos suena como excusa, ¿no? Cuando hacemos algo mal nos justificamos. Y a veces la manera más típica de justificarnos es decir, yo no tengo la culpa, la tiene otro. Bueno, esto lo vemos todo el tiempo en el mundo de la política y lo que sea, ¿no? Bueno, cuando hablamos de justificación quiere decir que alguien que no es justo es declarado justo. Alguien que es culpable es declarado justo, porque alguien proveyó de esa justicia. Alguien pagó eso que se debía. Yo soy un deudor y de pronto esa deuda ya no existe, alguien la pagó en mi lugar. Bueno, de esa manera hay que empezar a entender justificación. Y acá tengo 2 imágenes, las manos y el corazón, ¿no? Las manos representan lo que yo puedo hacer, mi trabajo, mi obra, mi colaboración, mis méritos, es lo que yo hago. Y el corazón tiene que ver con aquello que yo creo, aquello que está en mi corazón, aquello a lo que yo me aferro en mi fe, aquello en lo que yo deposito mi fe. Nuestra vida tiene que ver con el corazón y con las manos todo el tiempo. Pero cuando se trata de la salvación, ¿qué es lo determinante? ¿Lo que yo hago con mis manos o lo que yo creo? Y cuando creo y confío, creo y deposito mi confianza en lo que otro hizo por mí y en mi lugar. Entonces, ¿cuál es la justicia finalmente que cuenta, que vale ante Dios? No es la que yo puedo producir, que yo pueda generar. Aunque yo puedo producir cosas justas, puedo hacer cosas buenas, pero ¿cuál es la que cuenta ante Dios? Esa palabra coram deo que ayer habíamos visto en algún momento.
La justicia que cuenta es la que Jesucristo produjo con su obediencia, su pasión y su muerte, porque fue perfecta, porque fue completa. Entonces, la justicia que cuenta, con la que yo puedo pagarle mi deuda a Dios, no es la que yo produzco, sino la que Cristo produjo, con su obediencia, su pasión y su muerte. Y si yo no deposito mi fe en ella, si yo rechazo esa oferta de justicia de Jesús, yo estoy en deuda, no hay como entrar en paz con Dios. Entonces, yo no puedo producir una justicia que me haga justo ante Dios, pero sí que puedo hacer, puedo recibirla como un regalo, puedo apropiármela por la fe. No la puedo producir, pero la puedo recibir. Presten atención a esto, yo no la puedo producir, pero la puedo recibir. Y ese es el corazón del Evangelio. No es lo que le damos a Dios, sino lo que Dios nos da y nosotros recibimos de Él. Y entonces cuando yo soy justificado, hay un cambio muy grande, ¿no? La maldición se cambia en bendición, la condenación eterna, la sentencia de que debo morir en el infierno es reemplazada por vida eterna. Fíjense, tremendo cambio. Entonces la justificación, cuando yo soy justificado, todo eso cambia. Mi destino eterno cambia absolutamente. Y aquel que es justificado, entonces ahora si hace buenas obras, como las hacemos todos nosotros, ya no las hacemos para ser justos, sino porque ya somos justos por causa de Cristo. Esta frase grábensela, anótensela, remárquenla, pongan un cuadro y pónganla por ahí. Cuando hacemos obras los cristianos no es para ser justos, para transformarnos en justos, sino porque ya fuimos declarados justos, porque ya somos justos por causa de Cristo. A ver, yo no hago buenas cosas para ser hijo de mi padre, no, las hago porque soy hijo ya antes de empezar a hacerlas. Entonces hay un estatus, hay una condición, hay una situación que Dios produce, que viene de afuera, que me transforma, y esa condición, el árbol bueno, el árbol no da frutos buenos para ser buen árbol, no, el árbol bueno da frutos buenos. ¿Entienden esto? Esto es muy importante para entender cómo funciona lo que llamamos la justificación y la santificación. Dios primero lo que hace es cambiar la naturaleza del árbol para que ese árbol empiece a dar buenos frutos, aunque todavía hay plagas, ¿no? El pecado sigue enfermando ese árbol porque a veces los frutos son pobres, son flacos, a veces el árbol se marchita, se le caen las hojas, pero es un árbol que tiene un potencial ahora porque él lo cambió. Pero yo no puedo ponerle frutos buenos a un árbol malo y decir, ahora mira qué buen árbol. No, no existe eso. Entonces la persona justificada, presten atención, está segura de dos cosas. Primero, que es pecador, que es pecadora, que merece la ira de Dios. Y hoy es muy difícil a veces tratar con esta idea porque la gente tiene una idea muy rara, muy personal, muy particular acerca del pecado. Y si hizo algo malo, eso no tiene nada que ver con Dios y Dios no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, no, lo que la Biblia afirma es que el pecado nos pone delante de la ira de Dios, nos hace culpables y merecemos la ira de Dios. Ahora, esa persona justificada está segura de que es pecador, que merece la ira de Dios y está arrepentida de sus pecados y sabe que necesita el regalo del perdón de Dios. No está orgulloso de las cosas, de las macanas que se mandó. Incluso estamos arrepentidos de aquello que incluso no sabemos a veces que hicimos, pero hicimos. A veces hicimos cosas buenas, y sin embargo las manchamos y las contaminamos con pecado, porque a veces las hacemos con orgullo, con soberbia. Entonces, ¿qué es esta conciencia que tengo de pecador? Hace que yo clame por un Dios misericordioso. ¿Cuál es uno de nuestros cánticos en la liturgia? Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Es lo único que yo puedo. Yo no tengo algo bueno para presentarle a Dios y decirle, mirá, Señor, lo que tengo acá. ¿Recuerdan la famosa escena aquella del fariseo y el publicano que van a orar, ¿no es cierto? Y primero se florea y dice, mirá lo que yo hago y no soy como aquellos. Bueno,
Ese no es el espíritu de un creyente justificado. Ese es un creyente autojustificado, que está engañado, que se miente a sí mismo e ignora que su pecado atrae la ira de Dios. Entonces, ¿quién descendió justificado? Dice Jesús, el otro, el que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten compasión de mí. Y esto es lo que decimos y lo que cantamos en nuestra liturgia, porque esto es justamente la posición adecuada de un creyente delante de Dios. La persona justificada no está solamente segura de su pecado, sino que confía, y aquí está la otra parte, en las promesas de Dios y por fe en Jesús se apropia, creo que esta es una buena forma de decirlo, se apropia de su justicia, ¿no? Los méritos que ganó con su obediencia y su muerte, o sea, Jesús acumuló los méritos, la justicia que podemos apropiarnos, hacer nuestra. Entonces ahora su corazón, el corazón del creyente, nuestro corazón se aferra a las promesas de Dios, a la palabra que Dios nos da, palabra de promesa. Entonces la fe es como una mano que recibe el regalo de Dios. La manera en que una promesa sea beneficiosa para mí es creerla. Si yo no la creo, esa promesa no la recibo. Entonces la fe es la mano, finalmente, que recibe ese regalo de Dios. Sin la fe yo no puedo recibir el regalo. Entonces, fíjense este cuadro que es muy sencillo, pero que nos ayuda a entender todo esto que estamos diciendo. En su gracia, miren lo que hace, gracia es una buena predisposición, el amor de Dios, es ese deseo de salvarnos. ¿Qué hace Dios? Declara culpable al inocente. Miren lo que hace. Primero declara culpable a alguien que era inocente. Y después, ¿qué declara? Inocente al culpable. Para que pueda hacer lo segundo, que es declarar inocente al culpable, primero Dios mismo tuvo que declarar culpable al inocente. Y nos parece absurdo, nos parece loco. Y esto es lo que realmente dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo trató como el peor de los pecadores, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Hay un trueque allí. Dios trata como culpable a un inocente para podernos tratar a nosotros que somos culpables como inocentes. Trata como culpable al inocente para tratarnos a nosotros inocentes, que son siendo culpables. Entonces, fíjense, esto es clave, si es justificación por la fe o por las obras. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? La justificación por la fe en Cristo es el mensaje central de la Biblia. Es el artículo por el cual la iglesia permanece en pie o cae, dice los escritos luteranos. Es la columna vertebral de toda la Biblia. Y esta fue la doctrina brillante, maravillosa, que Lutero volvió a redescubrir después de sus años de vida en el monasterio, de sufrir las perversiones del dogma cristiano dentro del catolicismo. El accionar de Dios, y esto es así, va contra la lógica, contra la razón y la ley secular, ¿no? Justifica al malvado porque la culpa fue cargada sobre el inocente. Todos tus pecados, todos los pecados fueron cargados sobre Cristo. Él fue el chivo expiatorio, ¿no? Toda su perfecta justicia ahora nos es adjudicada, eso es justificar. La justificación es ese acto forense, un acto judicial, un acto de Dios, como un juez que declara, ¿no? Forense tiene que ver con eso. Por el cual, basándose en la perfecta expiación vicaria forjada por Cristo, Él declaró al mundo entero justificado, justificación objetiva, y transmite e imputa el efecto de esta declaración a todos aquellos que Él trae a la fe por la obra del Espíritu Santo a través de los medios de gracia. Esto se llama justificación subjetiva. O sea, hay una justificación objetiva. Lo que Cristo hizo, ya está, es como un banco de méritos, de justicia perfecta, ¿no? Lograda por Cristo al morir en la cruz. Y eso ahora nos es imputado, es puesto en nuestra cuenta. Eso quiere decir, ¿no? Imputar es poner en nuestra cuenta. Allí donde había un saldo en rojo que dice pagado, y ahora eso, ¿cómo se hace?
es a través de los medios de gracia y la obra del Espíritu Santo que recibimos eso. Si no hubiera medios de gracia, si el Espíritu Santo no estuviera activo, esa obra de Cristo habría quedado allá en la cruz, pero nadie de nosotros estaría recibiendo el beneficio de ella. Y este es el artículo principal del libro de Concordia prácticamente. Confesión de Habsburgo, 1530, los príncipes luteranos se ven con la necesidad y también la oportunidad de presentar su declaración de fe ante el imperio. Entonces, la Confesión de Habsburgo tiene 28 artículos. Este es el artículo cuarto, que era el más audaz de todos, que justamente subrayaba esta justicia por la fe, justificación por la fe. Fíjense, ese artículo dice: nuestras iglesias enseñan que los seres humanos, los hombres, no pueden ser justificados delante de Dios por su propio poder, mérito u obra. O sea, por poder, mérito u obras no, sino que son justificados gratuitamente. ¿Por qué? ¿Por causa de algo bueno que se ha hecho? No, por causa de Cristo mediante la fe. Entonces, este es un lenguaje técnico, pero muy preciso y necesario. Somos justificados por causa de quién? Por causa de Cristo, no por causa de nuestra fe. La fe es la forma en que lo recibimos, la causa es Cristo. Entonces, por causa de Cristo, mediante la fe. Cuando creen que son recibidos en la gracia y que sus pecados son perdonados por causa de Cristo, quien por su muerte hizo satisfacción por nuestros pecados. O sea, pagó. Esta fe Dios la cuenta por justicia delante de sí mismo. Cuando Dios ve esa fe en nuestros corazones, ahí ve la justicia de Cristo y ya está todo saldado, no hay nada que cobrarnos. Y Dios no va a cobrarnos dos veces lo mismo. Y esto es muy consolador también, porque muchas veces hay gente que le pasan tragedias en la vida, grandes pérdidas, sufrimientos, y lo que creen y son creyentes, quizá con dudas, es: Dios se está cobrando mis pecados pasados. No, Dios no cobra dos veces lo mismo. Dios ya cobró mis pecados sobre Cristo. Y esto es muy importante y tiene que ser muy consolador. Por supuesto, hay una situación también de lo que se siembra, se recoge. Si yo soy un loco de la vida y ando a 1000 por hora por la ruta y no observo las reglas de tránsito y todo, posiblemente eso va a significar que pague con mi vida a esas imprudencias. Pero en general tenemos que tener esta certeza: si yo estoy sufriendo algo, no es que Dios se está cobrando ahora en mí, yo lo que ya cobró en su Hijo. Yo tengo que tener la certeza que eso ya está pago. Y lo que estoy viviendo ahora no es que Dios se está ensañando y me está cobrando lo que ya cobró, ya que ya fue pagado. Sí, como vimos ayer en Teología de la Cruz y Teología de la Gloria, Dios puede estar probando mi fe, Dios puede estar buscando un propósito que yo a veces en el corto plazo no puedo saber, pero es importante eso. Bien, ¿alguna pregunta o comentario aquí? Estamos terminando las 6. Vamos lento, voy a tener que apurar, las próximas van a ser más breves, pero estas son claves, si queremos llamarnos luteranos, algo de esto tenemos que saber. A ver, ¿alguna ideita que le haya quedado acá que dice: ay, qué bueno? ¿O ya todo esto ya estaba sabido? Habían un par de comentarios. No sé, Franco, ¿me querés leer? Si no lo leo. Dale. Sí, ahí había dos comentarios que yo alcancé a ver. Uno decía que es el pecado el que nos separa de Dios, y bueno, el otro es de donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Exacto. Es un hermoso texto ese. O sea, el pecado fue terrible, pero no fue un drama para Dios de no resolverlo. La gracia fue mayor que el pecado. El amor de Dios fue más grande que lo terrible de nuestro pecado. Entonces, el amor ahí vence el pecado, la gracia vence, es más grande, es más poderosa, ¿no? Como decir, es un gran fuego, pero el agua que lo apagó fue mucho más grande, ¿no? O haber un gran hambre, pero el alimento fue mucho más
generoso que el hambre que había. Bueno, por usar ciertas imágenes, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Cristo y la obra ocupan el centro de mi mensaje. Miren, esto se llama cristocentricidad. Y yo creo que es hermoso cuando podemos decir, qué mensaje cristocéntrico que nos dio el pastor hoy. Qué lindo, qué cristocéntrico fue este estudio bíblico. O qué visión cristocéntrica tiene fulano cuando habla. Bueno, la cristocentricidad es eso, es Cristo está en el centro, como el lente, como el polo de atracción de todo. Vamos a ir viendo, fíjense, acá tengo un blanco, Cristo en el centro. Bueno, la Escritura nos enseña que Cristo es el centro de cosas que nosotros ni imaginamos. Cristo ya es el centro mismo de la creación. Cuando Dios estuvo creando, Cristo estaba ahí en el centro. No es que Cristo entra después. Él es la imagen, fíjense lo que dice Colosenses. Él, Jesús, el Verbo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. O sea, cuando el Padre empieza a crear, lo que crea, lo crea por medio de él y para él. Cristo está ahí. Y eso lo vemos ya en Génesis, ¿no es cierto? Cuando miramos Génesis 1, los primeros versículos de la Biblia, dice que Dios habló, dijo, la palabra estaba en acción, las cosas llegaron a ser por la palabra de Dios, el verbo estaba activo. Bueno, eso es, aquí entonces ya tenemos que Cristo es el centro de la obra de la creación. No existe Dios, no existe la creación sin Dios y no puede existir Dios sin Jesús, que está ahí en el centro ya mismo del momento de la creación. Cristo obviamente también es el centro de la obra de la salvación y podríamos citar un montón de textos, pero acá tenemos dos. Fíjense este, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación tiene en su centro a Jesús, no es que los ángeles hicieron aparte, no, en realidad es, y hoy obviamente también con el catolicismo romano tenemos esto del papel que se le da a María, el papel que se le da a los santos, ¿no? Y fíjense en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesús es el centro de la creación ya, pero especialmente es el centro de la obra de la salvación. A través de Él somos salvados, ese es el mediador. Y después tenemos a Cristo es el centro de las Escrituras. ¿Recuerdan ayer lo del rey, la imagen del rey? Bueno, cuando Jesús resucita, lo que tiene que explicarles a los discípulos es que su muerte había sido necesaria. ¿Recuerdan ese diálogo de Jesús con los discípulos de Maús? Entonces, él está hablando con ellos y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras hablan de Jesús. Y cuando Jesús habla de escrituras, cuando el Nuevo Testamento habla de escrituras, refiere a qué? Al Antiguo Testamento, no al Nuevo. Y miren lo que el Lutero dice, quita a Cristo de las escrituras, ¿qué más hallarás en ellas? Es como sacarle el alma a un cuerpo, ¿no? El alma de las escrituras es Cristo. Si nosotros a todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento le sacamos Cristo, queda un libro de moral, de buenos consejos, de historia, que podríamos citar como tanta literatura, pero no sería un texto que nos pone en paz con Dios, que nos trae la salvación. Entonces, Cristo es el centro de las Escrituras. Recordamos de la creación, de la salvación, de las Escrituras. Cristo también es el centro de ¿qué? De la vida de la iglesia. Miren qué cosas interesantes dice Efesios. La carta a los Efesios trata mucho esto. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Cristo está trabajando en la iglesia, está como preparando a su esposa para la gran boda, ¿no? Es hermosa esta imagen. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Fíjense, la idea del cuerpo y la cabeza aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Obviamente, sin la cabeza el cuerpo no puede vivir. Cristo también es el centro de la vida del creyente, y esto nos tiene que ver con nosotros como personas. Miren este texto de Juan 15, nos resulta muy conocido. Permanezcan ustedes en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Fíjense, hay una relación vital entre nosotros y Cristo con nosotros. Si hay vida de frutos y hay una vida santificada, es porque estamos conectados a Cristo. Donde perdemos la conexión con Cristo, ¡pum! Y ustedes fíjense, muchas personas a veces empiezan a caerse del mapa, y a veces del primer lugar donde se cayeron es de la iglesia. Se desconectan. Ya no hay esa savia que estaba ahí alimentando sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Terminan siendo ramas secas. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente, esto es maravilloso. Cuando damos buenos frutos, cuando hacemos cosas que agradan a Dios y sirven de bendición a otros, en realidad ya no son nuestros frutos, sino que son los frutos de Cristo a través de nosotros. Cristo da frutos a través de nosotros. No son nuestras obras nuestras, que las podemos mostrar a Dios y hacer alarde de ellas, sino que es lo que Cristo produce en nuestra vida naturalmente. Por eso los cristianos normalmente no tienen que hacer alarde de lo que hacen, porque es Dios que lo hace a través de ellos. Si doy una limosna, si cuido a un enfermo, si ayudo a alguien, si devuelvo una billetera, etcétera, etcétera, no es algo de lo que yo pueda hacer alarde, decir, viste Dios, viste Señor, qué bueno que soy, al fin y al cabo, vos decís que soy pecador, pero mirá qué bien que me porto. Esto sería una locura, no hay cristiano que pueda hacer eso. Entonces, nuestras obras son frutos de nuestra comunión con Cristo, de nuestra conexión con Cristo. Miren qué pasa muchas veces. Dijimos que Cristo es el centro, pero la pregunta es ¿qué Cristo? Y aquí viene un problema. ¿Cómo ve mucha gente a Cristo? Como un ejemplo. Fíjense, Jesús lavó los pies, se humilló, lavó los pies. Nosotros tenemos que ser humildes como Jesús, tenemos que imitar a Jesús. Jesús como un ejemplo. Está bien, Jesús mismo dice. Otros, como el catolicismo romano, también pone mucho a Jesús como un nuevo legislador. Él vino a enseñar la ley, él vino a mostrar el amor, a enseñarnos a amar, como un nuevo Moisés. Ni una cosa ni otra. En realidad, lo que Cristo es, porque eso es evangelio, es que es un don, es un regalo de Dios. Está bien que Cristo enseñó la ley, está bien que Cristo su vida fue ejemplar, pero nosotros no necesitábamos un ejemplo, como si nos hubiera hecho falta un súper santo para imitar. No, para eso ya teníamos los 10 mandamientos. Entonces, Jesús no es ni un ejemplo ni un legislador en última instancia, sino que es un regalo, es un don de Dios. Y miren esto qué maravilloso que escribe Lutero. Otro de los textos más sublimes que Lutero escribió en lo que es el prólogo de la traducción del Nuevo Testamento. Dice, lo principal y fundamental en el Evangelio, antes de tomar a Cristo, por ejemplo, es recibirlo, reconociéndolo como un don y un obsequio que te ha sido dado por Dios y que te pertenece. Así pues, cuando ves o escuchas que Él hace o sufre algo, no debes dudar de que Él mismo, Cristo, con esa obra y padecimiento, sea tuyo. Y que puedes confiar en esto, no menos como si tú lo hubieses hecho, incluso como si fueras el mismo Cristo. O sea, hay una apropiación, es como si yo fuera Cristo o Cristo fuera yo. Mira, esto significa percibir debidamente el Evangelio, a saber, la superabundante bondad de Dios.
Y voy a explicar un poquito más esto de Cristo como don o Cristo como ejemplo. Hay muchas veces que se termina predicando a Cristo como un ejemplo, y eso es moral. Eso es ley, es moralismo. Le estoy diciendo a la gente, vos tenés que ser bueno como Jesús. Tenés que hacer esto como Jesús. Eso es moral. Y Jesús no fue un maestro moral, en cierto sentido sí, pero la humanidad no necesitaba un maestro moral. La humanidad necesitaba a alguien que nos reemplazara y alguien cuyo vida y muerte podemos apropiarnos por la fe. Entonces, este texto, esto es fantástico. Y cuidado, entonces analicemos ahora cuando escuchamos un sermón, cuando nosotros mismos preparamos algo. ¿Estuvo Cristo ahí como don, como regalo de Dios? Quizás se pudo hablar de Cristo 5 o 10 minutos en un mensaje, en un discurso, en una enseñanza de un estudio bíblico, pero Cristo como don no apareció. Y esto es evangelio. Lutero descubre esto que es como el meollo de la cosa, ¿no? El centro, ¿no? Entonces, piensen un poquito esto. Si el Cristo que yo estoy escuchando, el que estoy hablando, es un ejemplo de moral, o es un don, o es un obsequio de Dios para mí. Porque solo si es obsequio y es don de Dios, es regalo y es evangelio. Eso es una buena noticia. Que ahí hay un super santo para imitar no es una buena noticia. Eso me mete presión, me condena. Ahora, esto segundo me libera. Me libera. Bien. No sé si hay alguna reacción aquí sobre esto, pero entre todas las cosas que les estoy diciendo ayer y hoy, esta es una de las cuestiones claves. El detector de un buen mensaje evangélico es, ¿está Cristo don presente? Porque de moral estamos llenos. Y hastiados de moral, porque mucha gente habla de moral y lo que menos hacen, ellos son morales, ¿no? Entonces estamos hartos de eso. De gente que nos quiere decir lo que tenemos que hacer, pero en realidad son los primeros en no hacerlo. Bueno, de eso estamos hartos. Pero de quienes, de alguien que haga lo que Cristo hizo por nosotros, de eso no hay. No sé si hay algo ahí en el chat para mencionar, si no seguimos, ¿eh? No están obligados. 8. ¿Cristo es mencionado, es encontrado en los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia que tenemos? Los luteranos somos una iglesia que no piensa o no enseña que Dios actúa con nosotros de manera directa por fuera de los medios que Él instituyó para actuar a través de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona de pronto está angustiada, desesperada, ¿a dónde voy a yo dirigir su mirada? Y esto es muy importante. Medios de gracia. A ver, vamos a ver unos dibujos. Acá tenemos agua que nos llega al grifo, a la canilla. Ese agua nos viene de algún lugar, pero ¿cuál es el medio? Es una cañería, es una canilla. Pero lo que sirve para que yo pueda vivir es el agua. Ese es un medio a través del cual el agua me llega. Acá yo tengo cables. La energía yo no la recibo así desnuda, directa. No me llega desde la central de Salto Grande a mi casa en forma directa. Recorre un camino y llega a través de un medio. Bueno, de una manera parecida, esta es una analogía imperfecta, por supuesto, la gracia de Dios, lo que Dios hace en mi favor, me llega a través de medios. ¿Cuáles son esos medios que Dios instituyó? El bautismo. Ahí Dios me da toda su gracia, me da a Cristo, me da su perdón. Esto es evangelio puro. No es algo que yo hago, sino que meramente recibo lo que Dios hace. El otro medio de gracia es la palabra, sus promesas, el evangelio. Y el otro medio de gracia es la Santa Cena. Ahora, esa palabra me puede venir también en una forma de una absolución, ¿no es cierto? Cuando el pastor me absuelve, es la palabra, actuando. Pero en la iglesia luterana siempre enseñamos esto. Los medios de gracia son bautismo, palabra y Santa Cena. ¿Por qué? Son medios eficaces.
Si yo busco a Cristo, ¿a dónde lo voy a buscar? Lo tengo que buscar acá. Y si no lo encuentro a Cristo acá, posiblemente no haya encontrado a Cristo. Entonces, fíjese, el Cristo de la cruz, yo ya no lo puedo ir a buscar a Jerusalén o ponerme cara a cara con él como el malhechor en la cruz que antes de morir recibió esa promesa maravillosa. Ya no está ahí. Pero todo lo que él hizo, todo lo que hizo por mí, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo recibo? ¿A través de qué medios? A través de estos medios. Yo no tengo esta posibilidad mística de elevarme al cielo y llegar con Jesús cara a cara. No, es Jesús que viene a mí a través de estos medios. Es el Espíritu Santo que viene a actuar en mi vida. Esto es clave, es muy importante. Entonces, ¿qué hace un maestro luterano, un pastor luterano, un líder luterano? Enseña a apreciar estos medios, a buscar a Jesús en estos medios. Por eso digo, cuando la gente deja la iglesia, deja de tener contacto con estos medios. A veces nos van a decir, y puede ser también, bueno, yo leo la Biblia en casa, oro. Es cierto, pero ahí ya estás pecando igual contra el tercer mandamiento que te dice que tenés que congregarte, tenés que escuchar la predicación de la palabra, santificar el día de reposo. Entonces, los medios de gracia nos traen a Cristo. Cristo nos viene a través de esos medios. No tenemos ninguna garantía de encontrar a Cristo y su obra fuera de los medios de gracia. Y este es el problema de los iluministas. En los días de Lutero surgieron sectas que decían que, bueno, sin tener ahí una predicación en la palabra, sin tener el bautismo y sin la Santa Cena, el Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas. Esto es muy místico, pero es muy peligroso. Hubo sectas, ¿no es cierto?, que estimularon ese tipo de espiritualidad y todavía lo hacen, ¿no? El Espíritu Santo está presente allí donde los medios de gracia son entregados o administrados. Yo no tengo garantías de que el Espíritu Santo yo lo esté recibiendo de cualquier manera. Cuando queremos consolar a alguien, y esto es muy importante, cuando queremos infundir ánimo, tenemos que poner énfasis en el uso de los medios de gracia. La certeza de lo que Dios hizo en nuestro bautismo. En muchos momentos de ataque espiritual que Lutero sufrió, su consuelo es: yo soy bautizado. Como que le decía al diablo: mirá, vos me venís acá a asustarme. No, yo soy hijo de Dios, yo soy bautizado. Y esto yo tengo certeza. Yo ya fui adoptado como hijo de Dios. Esto es bautismo, esto es la certeza que me da el bautismo en momentos de ataque. Lo que nos anuncia en la palabra o el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, estas cosas tenemos que dirigir la mirada del creyente a eso. ¿Por qué? Porque si no entramos en una espiritualidad muy light o muy personal, muy subjetiva, donde la gente a veces piensa que está en contacto con Cristo, pero quizá ya es un Cristo de su cabeza o de sus emociones. Imagínese una persona desesperada en su pecado y que no encuentra consuelo. Decir, bueno, fíjate en el fondo de tu corazón, qué sentimientos tenés, apoyate en eso. No, esa es la patada que le voy a mandar al infierno, quizá. No, tengo que hacerlo mirar a la cruz, al bautismo, a la palabra objetiva, el evangelio, la Santa Cena, donde dice: toma y come, toma y bebe, esto es dado por ti. Algo concreto, algo palpable, algo que yo puedo ver, tocar, saborear. Bueno, Dios quiso ponerse ahí en esas cosas. Dios se hace accesible ahí. Ese Dios que algunos imaginan lejano, esa energía impersonal de la que hablábamos ayer, ese Dios maravilloso está ahí sobre el altar, está en la pila bautismal, está sobre el púlpito, hablándome a través del mensajero. Entonces, cuidado con esta espiritualidad, de tantas espiritualidades que hay. La educación cristiana debe apuntar a un uso serio y frecuente de los medios de gracia. A través de ellos Dios nos dará todo lo que necesitamos como pecadores. Y en esto yo creo que también los luteranos tenemos un sello propio, ¿no? La necesidad de los medios de gracia. Fíjense lo que tenemos acá, textos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Miren esto, Cristo no solamente está presente en el altar, sino que se da a sí mismo a nosotros. Cuando comemos el pan, recibimos de una forma íntima y personal su cuerpo que fue partido en la cruz. Cuando bebemos el vino, recibimos su sangre que selló la nueva alianza, dándonos la certeza del perdón de los pecados. Somos literalmente unidos a Cristo, el Cristo crucificado, resucitado, ascendido al cielo, acabando con la brecha entre el aquí y el Gólgota, el ahora y la eternidad. Maravilloso esto. Realidad espiritual y eterna unida a lo material. O sea, ¿qué tenemos en los sacramentos? Tenemos, o en los medios de gracia. Lo eterno, lo trascendente, se une a lo concreto, a lo material, a lo visible, a lo audible, ¿no? Yo escucho la palabra, ustedes están escuchando una palabra, no es un murmullo que ustedes tienen que descifrar, no es un sonido raro al que ustedes pueden interpretar de cualquier manera. Dios se pone accesible a nosotros en palabras audibles y entendibles. Y eso nos libera de la incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, quien siempre gana es el enemigo, ¿no? Es el diablo y es el enemigo. Bien. Miren qué interesante esto de una tesis de Walter. No se divide bien la palabra de Dios cuando en vez de remitir a los pecadores ya heridos y espantados por la ley, a la palabra y los sacramentos. Se les aconseja que por medio de oraciones y luchas espirituales traten de obtener la gracia. Fíjense, es decir, cuando se los exhorta a que oren y pugnen hasta que sientan que Dios les es propicio. Mandar a alguien que haga más oraciones y que luche espiritualmente. Miren, tienen que escuchar la palabra, tienen que escuchar una palabra de afuera. Yo siempre digo esto, ¿cuál es la mejor manera de yo estar seguro de que mi pareja, mi esposa me ama? ¿Es que yo ande todo el día caminando por la calle y decir, me ama, me ama, me ama? No, es que ella me mire a los ojos, me tome la mano y diga, te amo. Y esto va a terminar con mis dudas. Entonces, Dios me ama, me ama, me ama. No es un pensamiento interno, no, es Dios hablándome, diciéndomelo. Y esto es lo que pasa en el culto, esto pasa en la absolución, Dios me lo dice. No tengo que convencerme yo. ¿Está? ¿Dónde mira una persona cuando está aterrorizada por una conciencia sucia o aplastada por la ley? ¿Dónde debe mirar cuando está buscando por la certeza del amor y la misericordia de Dios? En nuestros días, miren esto, la espiritualidad está de moda. Seminarios y libros de autoayuda son ofrecidos y buscados por muchísima gente. Sin embargo, la espiritualidad no debe ser confundida con la fe. No es lo mismo. No somos salvos por nuestra espiritualidad, más por medio de la fe en Jesucristo solamente. Fe es creada por una palabra que viene desde afuera de nosotros y no algo que despierta en nosotros de manera interna. Esto que estamos hablando es muy profundo, tenemos que ir un poco rápido por el tiempo, pero ustedes entienden que esto está pasando, ¿no? ¿Qué tipo de espiritualidad está dando vuelta? La gente fabrica su propia espiritualidad, pero es una palabra de afuera, externa a nosotros, la que nos despierta a la vida espiritual, pero también nos alimenta y nos sostiene en momentos de prueba. ¿Se distinguen los dos reinos, esferas? Bueno, Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús está, cuando le vienen a preguntar, ¿es legítimo pagarle impuesto al César? Sí, porque estaban esperando que diga que no. Bueno, todas esas cosas de las trampas que a Jesús le ponían. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay dos esferas, dos reinos, pero ninguno de los dos son reinos autónomos. Los dos están en manos de Dios. Entonces hablamos de que Dios gobierna el mundo a través de dos reinos. El reino de la derecha, que representa el reino espiritual, a través de su palabra, el Evangelio. Y el reino de la izquierda, que representa el gobierno civil. O sea, si este mundo no es un caos absoluto, es porque hay Estado y hay iglesia, y hay familia también. Pero fíjese que son como las esferas que nos contienen. Si no hubiera Estado, y ya esto lo vimos, los que vivimos 20 años atrás, el famoso 2001, que tuvimos 5 presidentes en pocos días, que cualquiera hacía cualquier cosa, se saqueaban los negocios, se rompía, se mataba, se quemaba, y el Estado no estaba. Entonces imagínense, el ser humano necesita de esa
de ese gobierno civil. ¿Quién está detrás de ese gobierno civil? Dios también, como dice Romanos 13. Entonces, tenemos este esquema, que hay un reino terrenal y un reino espiritual. Y lo importante es no mezclarlos, son dos esferas distintas. ¿Por qué? Porque uno, el reino terrenal, es un orden externo para la preservación del cuerpo, para la preservación de nuestros bienes, de nuestra integridad física. Y el reino espiritual tiene que ver con el evangelio y la salvación. Ahora, ambos pertenecen a Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro? Cuando estos reinos se mezclan o cuando los pastores o los obispos o el papa toman la espada del poder, y esto fue uno de los grandes problemas en los días de Lutero. Los papas eran reyes sobre territorios, tenían intereses políticos, y hoy todavía lo vemos, ¿no es cierto? El papado no se ha podido descontaminar de eso. ¿Qué es tapa de los diarios? No cuando el papa habla de las cosas del evangelio, cuando opina de política. Entonces, esto vemos esa mezcla. Entonces, hay muchos escritos de los días de Lutero donde Lutero pone justamente esta necesidad de distinguir esto, y no hay que mezclarlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado, el reino secular, en la izquierda, ¿no es cierto? Palabra humana, y el reino celestial, el reino de gracia, el reino de la mano derecha es palabra de Dios. El reino secular es material, el otro es espiritual. En el reino secular, básicamente se trata con la segunda tabla de la ley, ¿no? Mandamientos del 4 al 10. El reino celestial tiene que ver con la primera tabla de la ley. Por ejemplo, si yo mato a mi vecino, el Estado tiene que castigarme porque el Estado está cuidando lo que es la segunda tabla de la ley. Pero si yo digo una barbaridad o no creo en Dios, o dejo de ir al culto o lo que fuera, ofendo a Dios, y eso tiene que ver con la primera tabla de la ley. Ahí el Estado no tiene por qué castigarme. ¿Me entienden? Entonces, el reino secular existe por causa de que del pecado, para el orden. Y el reino celestial existe por la misión de Dios, para la redención. El reino secular trata con la justicia humana, reprime. El reino celestial, la justicia de Dios, esa de la que hablamos hoy, la justicia de la fe. El reino secular es temporal y el reino celestial es eterno. Y aquí tenemos un cuadro que quiero mostrarles sobre las tendencias que hay generalmente en el mundo evangélico y el mundo católico. Que algunas iglesias van por lo que se llamaría la izquierda, el catolicismo va por el lado de la derecha, y los luteranos en estas cuestiones de la relación de la iglesia con el Estado, del reino de la mano derecha y la mano izquierda, estamos en lo que se llama el centro. Fíjense, en los días de Lutero surgieron los movimientos anabaptistas, los entusiastas que decían, no, por ejemplo, el cristiano no puede ser soldado. El cristiano no puede trabajar a favor del Estado. Entonces, cosas así muy radicales, estos movimientos. Entonces, los luteranos estaban en el centro y Roma, que era un matrimonio de iglesia y Estado muy fuerte. Fíjense, la izquierda pone mucho énfasis en el tema de la palabra, la derecha pone su énfasis en la ley civil, pero los luteranos podemos convivir con la palabra y con la ley civil, centro. Después, en la izquierda rechazaban todo lo que el Estado es Estado y política, no querían saber nada. La derecha es el Estado subordinado a la iglesia o al papado, y es interesante que los papas deponían a los reyes. Los papas podían quitarle su trono a un rey. Y el centro es, no, obediencia a las autoridades y obediencia a Dios. ¿Hasta qué límite? Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto, ese es el límite. Pero no es que porque tenemos que obedecer la palabra dejamos de obedecer las leyes del Estado. Después en la izquierda, el cristiano tiene que apartarse del mundo, en la fuga del mundo. En la derecha, la iglesia asume el poder también en el mundo. Y en el centro, donde estamos nosotros, el cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y por último, la iglesia está llamada a una oposición constante, ¿no? La iglesia combativa contra el Estado. Y la derecha, una iglesia envuelta en cuestiones políticas y sociales, donde no se sabe dónde termina la iglesia y empieza el Estado, esa mezcla. Y el centro, nosotros, la tensión, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Muchas cosas del mundo
nos ponen mal, nos ofenden, todas las ideologías y todo, pero no por eso esto nos da permiso para ser desobedientes al Estado y dejar de honrar a las autoridades que Dios puso. Porque también son servidores de Dios, dice Romanos 13, para castigar a los que hacen lo malo. Si no querés tener miedo, entonces hace lo bueno. Este es el punto en esta relación de los dos esferas o dos reinos. Y último, llegamos al 10º. ¿Se distingue la justicia activa de la justicia pasiva? Esto se parece un poco a algunas cosas que vimos antes, pero yo quiero mostrarlo con un dibujo que es, ¿quién es el activo acá? Es el que empuja la carretilla, ¿no? La carretilla no tiene capacidad de andar por sí misma. Y la carretilla es el peso que es llevado para allá, es pasiva, ¿no? Bueno, esto es llevado al plano de la justicia. Hay una justicia activa y una justicia pasiva. Bueno, ¿podemos ser nosotros activos produciendo justicia? Y acá esto es una idea de Lutero muy bien desarrollada en un comentario que le escribió a los Gálatas en 1535. Y yo quiero tomar literalmente algunos párrafos de ese prólogo a la carta a los Gálatas donde él pone esto. Miren qué interesante, presten atención. Dice, existe una justicia política que compete al emperador, a los príncipes del mundo, a los filósofos y a los abogados jurídicos. También existe una justicia ceremonial que promueve la tradición humana, como por ejemplo las tradiciones del Papa y las otras tradiciones. Los padres y los maestros pueden enseñar esta justicia sin poner en peligro a nadie, pues no le atribuye ningún poder de hacer satisfacción por el pecado. O sea, no es algo que hacemos para satisfacer a Dios por nuestros pecados, ni de apaciguar a Dios, ni de ganar la gracia. Entonces, estas dos justicias existen a la par. Dice, más importante y superior a esta justicia política o ceremonial, a estas existe la justicia de la fe, es decir, la justicia cristiana, la que se debe distinguir de todas las demás. Y aquí viene el párrafo principal. Dice, pero esta justicia más excelente, la justicia de la fe, que Dios nos imputa, ¿no? Que nos adjudica, que pone en nuestra cuenta, por medio de Cristo, sin nuestras obras, no es ninguna justicia política, ni ceremonial, ni legal, que se logra por las obras, sino que es lo opuesto. Es sencillamente una justicia pasiva. Miren esto, pasiva, mientras que todas las demás mencionadas arriba son una justicia activa. Porque en ella, en esta justicia pasiva, no obramos nada, ni le damos a Dios nada, solamente la recibimos y permitimos que otro obre en nosotros, es decir, Dios. ¿Entienden esto? Justicia activa, justicia pasiva, lo que doy y lo que recibo. Porque en ella, en esta justicia pasiva, no obramos nada ni le damos nada a Dios. Solamente la recibimos y permitimos que otro obre en nosotros, es decir, Dios. Entonces, es correcto denominar pasiva la justicia de la fe o la justicia cristiana. Esta es una justicia oculta en un misterio, el que el mundo no entiende. En verdad, los cristianos mismos no la entienden adecuadamente ni la comprenden cuando se encuentran en medio de las tentaciones. Entonces, siempre se deben enseñar y ejercer continuamente. Dos clases de justicia muy distintas, pero la consoladora, la que realmente nos salva de la desesperación espiritual, es esta segunda. Y no es una que nosotros podemos producir, sino que es una que nosotros recibimos. Justicia pasiva. Bueno, llegamos a terminar el 10º. Y repasamos. ¿Recuerdan ahora? ¿Regla de fe u otra regla? ¿La cruz o la gloria? ¿Dios genérico o Dios trino? ¿Ser humano pecador o capacitado? ¿Se distinguen en la ley y el evangelio? ¿Justificación por la fe o por las obras? ¿Cristo y su obra ocupan el centro? ¿Cristo es encontrado en los medios de gracia? ¿Se distinguen los dos reinos? ¿Justicia activa o pasiva? Bueno, casi que esto podría ser una especie de tester
La palabra tester, creo que los que hicieron una escuela técnica saben de qué se trata, ¿no? Testea para medir el voltaje de algo, ¿no? Un tester de nuestros mensajes, de un sermón, de un estudio bíblico, de una clase, de una canción. A ver, ¿qué está exaltando? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, ahí tenemos como para testear teológicamente lo que hacemos, lo que producimos o escuchamos, o etcétera. Bueno, ahí veo que agregaron algo en el chat, no sé qué hay. Sí, Llegó. tenemos dos preguntas. A ver. Bien, la primera dice, ¿por qué ofende a Dios que no vayamos al culto? ¿Por qué ofende a Dios que no vayamos al culto? Primero porque nosotros no inventamos qué ofende a Dios. Dios ya lo puso en su palabra. Los 10 mandamientos son claros. No tendrás otros dioses. Y el primer mandamiento es el principal de todo. Cuando realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, queremos estar cerca de Él, queremos escucharlo. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, sino no lo usamos para maldecir, jurar, hechizar, mentir, engañar en su nombre, sino que lo usamos para orar, para alabar y darle gracias. Eso lo podemos hacer en casa. Pero fíjense el tercer mandamiento, cómo lo explica Martín Lutero, santifica el día del reposo, no tener en poco la predicación y su palabra. Y entonces, ¿cuál es el punto ahí? Dios quiere que nos congreguemos, que escuchemos su palabra, participamos de los medios de gracia. ¿Por qué? Porque Dios antes que nosotros ya sabe que si nosotros no estamos en conexión con eso, nuestra fe se va a apagar. Nuestra fe se va a apagar y vamos a dejar de ser sus hijos o vamos a dejar de vivir como sus hijos. Entonces no es que solamente que Él se ofende. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Todos los domingos sí o sí estoy en el culto? Bueno, puede que en mi libertad yo algún domingo no esté, o a veces por razones de trabajo, no. Pero entonces, cada vez que yo puedo y tengo la oportunidad, me congrego, cada vez que yo puedo comulgo, cada vez que yo puedo oro, cada vez que yo puedo leo la Biblia, me alimento en mi espiritualidad personal. A ver, y eso me hace hijo de Dios, es la manera en que Dios me va a mantener a su lado y que yo voy a estar al lado de Él. Entonces, no es que yo lo estoy diciendo, no es porque los luteranos se nos cruza que hay que ir al culto, no, es algo que Dios ha determinado de esa manera. Ahora, yo puedo verlo como ley, pero también puedo verlo como oportunidad para que mi vida espiritual sea más profunda, más rica. Que yo viva a Cristo y el Evangelio con alegría, que disfrute de la libertad que Cristo me da. Entonces, finalmente, Dios mediante, mañana, acá tenemos culto. Yo tengo decidido ir con mi familia al culto. Ahora, no es porque el tercer mandamiento me dice, yo también sé porque Dios va a usar eso para bendición mía, y cuando yo voy al culto recibo cosas que yo no puedo recibir de otra manera. No las puedo fabricar acá en casa quedándome en mi casa. Dios las tiene preparadas para mí, quiere que yo las disfrute junto con mis hermanos. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Otra vez pregunta. Bien, ahí antes de la siguiente pregunta, hay alguien que, bueno, o sea, tal vez hay otras personas también, que les quedó un poquito algo confuso la diferencia entre la justicia activa y la justicia pasiva. Tal vez si Bueno. podría dar un ejemplo o aclarar mejor esa parte. Bien, justicia activa, justicia pasiva. Para decirlo de alguna manera, justicia activa es todo lo que yo puedo hacer y que quiero hacer y que puedo hacer como hijo de Dios y como persona en el ámbito civil. Por ejemplo, pagar los impuestos, mandar a mi hijo a la escuela, ayudar a mi mujer a lavar los platos, tender la cama, trabajo. Ahora, eso yo tengo que aprenderlo y tengo que hacerlo. Pero ¿qué me dice Lutero y qué dice la Biblia en última instancia? Es que nada de eso me gana el cielo. Que eso no es una justicia que a mí me reconcilie con Dios y que cubra mis pecados. Esa es activa porque la hago yo. Pero la justicia que me reconcilia con Dios, la que realmente me pone en paz con Dios, que me da paz en el alma, no es esa que yo produzco, sino la que produjo Jesús por mí. Y esa no la puedo producir. La produce otro y yo la recibo. Por eso es pasiva. Solo puedo recibirla.
no producirla. ¿Mm? Bien. Bien, y la otra... No se te oye, Franco. Cortaste el... Sí, me di cuenta. Ahí está, gracias. La otra pregunta es, ¿podemos impartir la justicia activa o Dios debe asignar a alguien para impartirla? Bueno, quizás están pensando en justicia en el como castigo. No es, aquí justicia tiene que ver con la acción en favor del otro, de hacer el bien. Entonces, a ver, cuando nosotros educamos a nuestros hijos, les enseñamos todo el tiempo a hacer justicia activa. Pero lo que no hacemos es, si haces esto te vas a salvar. Si haces esto, te ganas el cielo. Si haces esto, no. Son dos planos distintos. La justicia que salva es una que yo recibo de pura gracia, no puedo producirla. La produce otro y yo la puedo recibir solamente. Es Dios obrando en mi favor. La otra es yo obrando en favor de los demás. Justicia activa es cuando yo obro en los demás, obras de misericordia, obras de amor, de servicio. Yo estoy haciendo algo por los demás. Ahora, eso que yo hago por los demás no me salva, no me da consuelo en el sentido de me libra del castigo y del infierno. No, es lo que hago como consecuencia de lo otro, de la justicia pasiva. Soy amado por Dios y eso me mueve a amar a otros. Soy perdonado por Dios, eso me mueve a perdonar a otros. Recibí la misericordia de Dios y actúo con misericordia a los demás. Es eso, pero son dos cosas distintas, ¿no? Lo que yo hago, pero que no puedo hacerlo para ganarme el cielo, lo hago porque Dios quiere que lo haga también. No es que Dios no quiere que hagamos buenas obras, pero ninguna de las buenas obras que hacemos puede hacer lo que hace la buena obra de Cristo, que es cubrir mis pecados, perdonarme y reconciliarme con Dios. Bueno, espero que esté claro. Yo les propongo lo siguiente. Tenemos unos 10 minutos. Yo sé que es poco tiempo, quizá podamos extenderlo un poquito más, pero tengo pensado hacer lo siguiente. Yo acá tengo 10 afirmaciones, 11, que las puse en un Word, y se las voy a poner en el chat. Y les voy a pedir que por ahí se pueden hacer en pequeños grupos, a ver, de grupos no sé, de 10 o de 5, no sé cómo se... Podríamos hacer de ¿Hasta cuánto se 4. puede hacer sala? De 4, de Bueno, 5. y que traten, a ver, estas afirmaciones, ¿con cuál de los principios chocan? Con estos que hemos visto, ¿recuerdan los 10 principios? Si recuerdan, ¿con cuál de los principios chocan? Vimos 10 principios y estas frases chocan con algunos de estos principios que vimos. Ese es el punto. Entonces yo voy a pegar esto y a ver, ahora sí les voy a dejar a ustedes para que lo manejen Gente, yo sé que el tiempo es tirano, como dicen en la radio y en la televisión, esta noche más todavía, pero a ver, no vamos a dedicar tanto tiempo. Esto da, fíjense que ahora nos metemos y empezamos a conectar lo que aprendimos con algunas afirmaciones, ¿no es cierto? Y hasta yo estaba ahí mirando de reojo una de las salas, que de pronto vemos una afirmación de estas, una expresión, y decimos, choca con este punto, pero también podría chocar con el otro. Bueno, a ver, yo vamos a hacerlo, para no estirarlo demasiado, yo les voy a leer la expresión y ustedes libremente ahí con su micrófono abierto me dicen con cuál de las principios choca. A ver, el 1. Si alguien tiene una debilidad y cae en pecado con frecuencia, alcanza con que le recordemos que eso es malo y que no debe hacerlo. ¿Con qué choca eso? Cualquiera de los grupos. No vamos a ir grupo por grupo porque no nos da el tiempo. ¿Qué hablaron en su grupo? Justificación por la fe o por las obras. Ajá. Justificación por la fe. Bien. Justicia activa o pasiva. También.
también ley evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que Dios hace? Pero creo que ahí estamos en esa línea, ¿no es cierto? Justicia pasiva, justicia activa. ¿Qué pasa? La ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero ¿qué no nos da? No nos da el poder de hacerlo. ¿Qué es lo que nos da el poder de hacer las cosas buenas? Es el evangelio. La ley no da el poder, la ley despierta ira, enojo, ¿no? La ley no nos da el poder. A ver, la ley te traza la línea. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros queremos que alguien cambie, con solo ley no lo vamos a cambiar. No hay manera. Es la necesidad del evangelio, ¿no? La gracia. Muy importante. La gracia, sin duda, vivir en la gracia. 2, el sacrificio de Jesús cubre aquellas deudas que no podemos pagarle a Dios. Al cumplir los mandamientos hacemos nuestra parte. A ver, ¿con qué choca esto? Justificación por las obras, por la fe. Bueno, justicia de las obras, justicia de la fe. O sea, no es que Dios dice, bueno, yo te cubro lo que no podés cubrir, pero vos cubrí tu parte, yo pongo la mía. Jesús cubre lo que vos no podés ganar. Eso no existe, ¿no es cierto? Otra vez, acá está el tema de justicia activa, justicia pasiva. No es que Dios hace un trato con nosotros y dice, bueno, yo te cubro el 50% de tus macanas, las otras 50% cubrilo vos con tus obras. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Sí, o que te da un poquito de perdón. Claro, sí. Entonces, no existe eso. El perdón es gratuito y es total, si no, no es perdón. Bueno, tenemos todo eso. La tercera, cuando pasamos por situaciones de tentaciones o angustia, alcanza con recordar que Jesús murió por nosotros. ¿Es así? En mi grupo habíamos hablado del tema de los medios de gracia, ¿no? Dios actúa a través de medios. Entonces, a veces con solamente recordar no basta, hace falta también recibir la palabra, escuchar el perdón que tenemos ahí en Dios y bueno, recibir o usar los medios que Dios nos da para recibir ese perdón y esa gracia. Sí, sí. Creo que la cosa va especialmente por ahí, ¿no es cierto? La necesidad de estar en contacto con los medios de gracia, que Dios obre nuestra vida con esos medios, no crearnos fantasías consoladoras, sino realmente tomar los medios que Dios instituyó para nuestro consuelo y nuestro fortalecimiento. Entonces, a ver, ¿cuál es la forma más concreta de recibir la seguridad de que murió por mí? Cuando yo lo recibo en la Santa Cena, ahí eso es absolutamente seguro. El mismo cuerpo y la misma sangre que fueron dados en la cruz, ahora los recibo. Yo y eso los incorporo en mi vida, en mi ser. Bueno, estas cosas son muy profundas y a veces quizá no fuimos educados para apreciarlo. Por eso también tan fácil a veces lo dejamos. Pero creo que ahí está el punto, ¿no? Punto 4. Recordar puede recordar cualquiera, el tema es también la fe. Claro. Sí, aparte recuerdo como algo hecho, un hecho histórico que por ahí ya no tiene nada que ver conmigo, porque ese recuerdo no me garantiza nada. No es que me olvidé, no es un tema del ejercicio de la memoria, ¿no? Aunque en la Santa Cena decimos, hagan esto en memoria de mí, pero lo que estamos ahí haciendo no es solamente recordar que Jesús murió, no, estamos recibiendo a Jesús mismo, ¿no? Bueno, podríamos profundizar mucho, de verdad que tal vez esto nos desafía a hacer algo en el futuro, quizá estos mismos temas van a aparecer ahora también cuando el profesor Sergio les dé el curso de interpretación. 4. La doctrina de la Trinidad es algo que solo sirve para especular y no tiene ninguna utilidad práctica para los creyentes. ¿Con qué choca esto? ¿Cuál de los puntos vimos? Dios genérico o Dios trino. Ajá, exacto. Este es el punto, ¿no? Mucha gente hoy dice, lo importante es que la gente crea en Dios. ¿Qué le vamos a complicar a ese Dios? ¿No es cierto? Eso no tiene ninguna utilidad en la vida de ellos. No. En realidad, por algo Dios es así. Primero que Dios es así. Y Dios quiso revelarse así para que lo conozcamos así. Esa pluralidad en unidad tiene un sentido para nosotros. Como dijimos, lo de la computadora, ¿no? Ese es un Dios con el cual yo puedo interactuar. Y es mi Padre, es mi hermano, es mi consolador,
Entonces, esa función de Dios, ¿no es cierto?, también es relevante para mi vida, no es una cosa superficial de mera especulación. Bien, punto 5. Aunque el hombre haya caído en pecado, no perdió el potencial de escoger lo bueno y por lo tanto puede dar un paso en dirección a Dios. ¿Cuál de los puntos está en conflicto con eso? El 6, justificación por la fe o por las obras. Bueno, ese podría ser, pero quizá hay uno que está más directo. El 4. El 4, sí. Ser humano pecador o capacitado, ¿recuerdan? Ese es muy tajante sobre eso, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer el hombre en el área espiritual? ¿Qué puede hacer por sí mismo? Bueno, hay algo que ya no podemos hacer, ¿no? Dios sí lo puede resolver, pero nosotros no podemos resolverlo, ¿no? Creo que ese es un gran punto. Bien, después tenemos el siguiente. Cristo nos ha librado de culpa y del pecado. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte y pagar con nuestra obediencia por lo recibido. Justificación por fe o por las obras. ¿Con qué choca esto? Creo que es muy parecido al punto anterior. Uh-huh. Otra vez, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. No, somos pecadores, somos incapaces, entonces no podemos cubrir nuestros pecados. O sea, es Dios el que los cubre y es Cristo el que los perdona. El punto 6, justificación por la fe, por las obras. Lo que obramos nosotros no puede obrar la justicia. Definitiva, no es que cada uno hace su parte, no existe eso, ¿no? No hay ese acuerdo con Dios, que Dios, bueno, una parte de la deuda la puedo pagar yo. Bueno, acá el dogma católico aparece mucho de esto, ¿no es cierto? El tema del purgatorio, que divide el dogma católico en pena y culpa, y que entonces hay cosas que hay que purgarlas más allá de esta vida, y por eso el purgatorio. Bueno, imagínense, ahí empieza el problema. No es una locura que a mí se me ocurrió poner esto. Hay iglesias que creen que esto es así, que no te alcanza toda esta vida de buenas obras y por lo tanto tenés que purgar más allá, miles y miles de años en un lugar llamado purgatorio, para pagar lo que te quedó pendiente en la cuenta. Pero Entonces, ahí también iría lo de justicia activa o pasiva. La justicia, nosotros somos pasivos, no podemos hacer nada ni acá, ni en el purgatorio, ni en ningún lado. Claro, porque justamente la justicia que nos salva y nos reconcilia no es algo que podemos producir nosotros. Bien, fíjense, por eso digo que esto choca con más de un principio en algún caso, ¿no? Bien, me gusta porque lo están entendiendo. Bien, punto 7. Para entender la Biblia alcanza con leerla prestando mucha atención a lo que uno lee. ¿Alcanza? ¿Con qué choca? Con lo de regla de fe u otra regla, me parece. Claro. El hecho de tener los lentes apropiados para leer la Biblia. Exacto. ¿Con qué lente los leo? Perfecto, Klaus. Ahí estamos. No alcanza solamente prestar mucha atención. Hay mucha gente que lee la Biblia con mucha atención, pero no tiene la regla apropiada. Está leyendo con otros lentes, con los que no va a poder ver lo que Dios quiere mostrarles. Esto es clave, ¿no? Gracias. Punto 8. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me garantiza que nada es imposible para aquel que cree lo suficiente. ¿Qué es esto? ¿Cuál de los puntos? El 6 también, justificación por la fe o por las obras. A ver. ¿Algún otro? La cruz o la gloria. Ahí estamos por ahí. ¿Qué dice la teología de la gloria? No, si vos crees lo suficiente, todo es posible. No, nada es imposible para Dios. Pero para nosotros hay cosas que Dios determina que no sean posibles y tenemos que aceptarlas porque es su voluntad. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Entonces, ojo que hay mucha gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pone acento en el todo. Pero eso, a ver, ahí hay que poner acento en Cristo, que me fortalece justamente ¿para qué?
para que cuando las cosas no sean como a veces mis deseos esperan que suceda, yo puedo en Cristo llevarlo, lo puedo cargar. Entonces, habríamos hablado de esto ayer, ¿no es cierto? Si esto fuera tan así, ninguno de los apóstoles hubiera muerto de martirio. Si ellos eran personas de fe que entregaron su vida al servicio de Cristo, tenían que haber tenido un estado perfecto de bienestar. No, ellos sabían que no era posible y era necesario incluso por causa del reino de Dios entregar sus vidas, y las entregaron, ¿no? Pero hay mucho de eso a veces dando vuelta, ¿no es cierto? Bien, y esto era el 8. Bueno, yo tenía el 9, que no entró ahí en el chat. Las personas que tienen verdadera fe sufrirán menos que las que no tienen ninguna. Bueno, eso también es teología de la cruz, teología de la gloria. Después otra más que había puesto es: lo importante es que la gente crea que hay un ser superior y que viva con respeto hacia los demás. Bueno, acá tenemos lo de un Dios genérico, y un Dios específico, o un Dios, como lo habíamos puesto, Dios genérico, O Dios trino. Dios trino, ¿no es cierto? Dios trino. Hoy hay mucho de eso. No, O la el gente 7. que crea que... ¿El 7 O cuál el es? 7. El Cristo ¿Y es su obra ocupa en el no, centro? Ahí eso. está. Ese es más fuerte todavía. No. La cristocentricidad. Bien, 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 bien. Muy bien. Y por último, yo había puesto, si un cristiano ocupa un cargo público, lo más importante es que aproveche el mismo para difundir el evangelio. No, aquí no, porque en realidad hay que distinguir los dos reinos. Yo quiero que el intendente sea un buen intendente y administre y arregle los caminos y recoja la basura, no que predique el evangelio. Aunque sea cristiano, esa es su principal función. Ahora después, él puede dar testimonio, pero su primera función no es difundir el reino de Cristo. Eso es tarea de la iglesia y de los pastores, y no de un intendente. Entonces, cuidado, porque hay una confusión de los reinos. Puede darse en los dos sentidos, de que un religioso se meta en política o el político en religión. Y generalmente eso perjudica el mensaje del evangelio. Porque ha pasado muchas veces. Le corresponde dar testimonio con su conducta. Exacto. A ver, yo no quiero que el día del 9 de julio se ponga a predicar el evangelio en la plaza. No, porque ese no es su tarea. Entonces ahí está el punto de que hay pero cristianos sí cumplir con honestidad. Exacto. Por ejemplo. Hay cristianos que se han metido en política y creen que esa es una manera de darle una mano al reino de Dios. ¿No? Muchas veces han hecho un desastre. Hay historias en Perú o en Colombia que se crearon partidos cristianos, también en Brasil, y han sido de antitestimonio para el evangelio finalmente, porque se mezclan las esferas y los reinos. Bueno, gente, ya son las 21:59 aquí en mi computadora. ¿Cuánto pasamos de largo? Espero que no se enojen conmigo, pero bueno, si no se fueron, quiere decir que se sienten dentro de todo a gusto aquí, en esta sala. Yo por mi parte quiero ir, creo que voy a compartirles la pantalla, quiero mostrarles solo un par de cositas muy chiquitas para ir cerrando por mi parte. No sé si ustedes todavía quieren hacer algo más. Porque quiero aprovechar para compartir un par de cosas breves, si me dan, en un minuto lo hago o menos. Si después esto les ha significado algo importante, háganmelo saber o escríbanle también ahí a Pololo qué cosas por ahí más valorizan o rescatan de este encuentro de ayer y hoy, y a ver qué idea principal se están llevando. No, esto lo podíamos haber hecho ahora así en forma abierta, pero quiero respetar los tiempos. Los invito siempre, suscríbanse a nuestro canal. Nosotros tenemos ahí un canal de YouTube muy activo, ¿no es cierto? Todos los meses estamos subiendo una charla en vivo. Otra vez vamos a tener una fin de mes sobre un tema muy importante que es evolución y creación, que es un tema muy movilizante. Pero tenemos un montón de ahí de temas muy lindos, muy actuales, de temas de ética y todo, como el de ideología de género que vimos el año pasado, hemos visto de aborto, hemos visto de muchísimos temas, para que ustedes lo puedan ver y también compartir con otros. Y por último, visiten nuestra web, ¿no es cierto? Tenemos ahí
la tenemos bastante actualizada, siempre quisiéramos poner más cosas, pero ahí conocen todos nuestros programas y todo. Ustedes saben, la iglesia está necesitando pastores. Tenemos pocos estudiantes en este momento en el seminario. Tenemos sí un lindo grupo de estudiantes a distancia, pero el plan es, y nuestra oración sobre todo, es que en el futuro tengamos más seminaristas aquí. Pero no lo podemos hacer nosotros, es Dios que lo va a hacer, es Dios que nos está invitando a orar por la iglesia y por pastores. Así que bueno, tengan ese tema en oración, visiten nuestra web, difundan esto y háganse siempre esta pregunta, ¿no? La que alguna vez hicieron muchos siervos de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguna vez yo estuve frente a esa pregunta y percibí que Dios quería que yo me preparara como pastor. Entonces, aquí estoy. Así que bueno, oren por esto y ténganlo en cuenta también en sus vidas. Esto es todo por mi parte. Muchas que gracias. Dios nos esté acompañando. Muchas gracias, profesor Antonio. Bien, creo que ya hemos concluido con el día de hoy. Gracias a todos por quedarse un ratito más. Creo que valió la pena. Sí, ahí están pidiendo que pasemos el link de la web del seminario. Bien. Así todos la pueden encontrar más fácil. Rápidamente la voy a buscar. Pololo, si vos podés ayudarme, yo voy a buscar el link. Seminarioconcordia.com.ar. Sí. Si no, después se puede compartir en el Instagram también de Jolutar. Ahí está bien. Y entonces ahí lo pueden encontrar todos. Está bastante visitado el canal de YouTube, también es fácil de encontrar, pero seminarioconcordia.com.ar, se lo encuentra enseguida. Seminarioconcordia.com.ar, en el acto aparece. Sí, ahí ya mandé el link por el chat. Así que, muy bien. Gracias nuevamente a todos por quedarse. Y bueno, nos despedimos con una oración. Sí, no sé si usted, pastor, nos quiere guiar o hay alguien que se ofrece también. Bueno, si alguno se ofrece, los dejo, si no puedo guiarlos. Oramos. Gracias, querido Padre, por regalarnos este tiempo juntos, por aquellas cosas que seguimos aprendiendo. Ayúdanos a renovar este deseo de profundizar en tu palabra, de ser útiles para otros que necesitan de ti, que necesitan de nuestra palabra, de nuestro testimonio, de nuestro afecto. Bendice, oh Dios, este grupo de jóvenes, a todos los jóvenes de la Hiela, que también despiertes, Señor, en algunos de ellos el deseo de servirte en tu reino como pastores, como ministros de tu palabra, como diáconos, como diaconisas. Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos y queremos orar por esto también. Señor, guárdanos en esta noche, bendice nuestras familias, nuestras vidas, prepáranos también para un encuentro con tu palabra mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.